Voy a empezar con cosas muy básicas para poco a poco ir avanzando en esta técnica que se utiliza para el control de ecuaciones diferenciales parciales. Parte del curso está basado en la tesina de licenciatura de Pablo Andrés Torres, que él es estudiante de doctorado actualmente en la Universidad de Buenos Aires. Y está basado el curso también en unas notas de Farid Amar Kodja de la Universidad de Franche-Comté en Francia. Y básicamente también no lo puse aquí porque ese libro es mucho más complicado de entender por la notación. Es una notación complicada en el libro de Avdonin e Ivanov. En la página que creó Mauricio hay bibliografía y algunas cosas yo tengo en PDF. Si voces las quieren, se las puedo enviar. Bueno, vamos a empezar entonces con la estructura de la aula 1. Para hoy vamos a hablar de problemas de control. Voy a mencionar cómo se pueden resolver algunos problemas con una desigualdad de observabilidad, pero nuestro objetivo es hablar de la solución de estos problemas de momento, de estos problemas de control utilizando el método de momentos. Para hablar y utilizar esta técnica, que es el problema con los métodos de momentos, vamos a necesitar muchos resultados de análisis funcional, de variable compleja. Entonces, el día de hoy, la idea es hablar de estos problemas de control con la ecuación del calor únicamente. En el curso vamos a ver otras ecuaciones, pero hoy voy a hablar únicamente de la ecuación del calor y vamos a ver los resultados de análisis o parte de los resultados de análisis que nosotros vamos a necesitar. Empezamos pues con los antecedentes y problemas de control. Para esto voy a considerar una ecuación del calor en dimensión 1 en el intervalo 0pi y tengo un dato y0 en L2 de 0pi. Tenemos condiciones Dirichlet homogéneas, es decir, la solución en la frontera de mi intervalo 0pi vale 0 en 0 y 0 en pi y tiene este dato inicial y0. Cuando yo no actúo, no hago nada en el sistema, mi solución al tiempo T mayúscula, pues llega a una posición. La solución es libre y va a y de t. Ahora, yo puedo actuar en mi sistema con una función haga que tenga soporte en un pequeño conjunto omega. Es esta zona roja que estoy poniendo aquí. Cuando yo actúo con este término fuente, que va a ser mi control a determinar, yo modifico la conducta de la solución al tiempo t mayúscula y ya toma otro valor. Aquí está, es esta trayectoria en azul. Entonces, yo puedo pedir distintas cosas que haga mi control haga en esta solución de la ecuación del calor. Entonces, voy a hablar de 3 conceptos de control que nos van a interesar. En realidad, nada más nos va a interesar uno o dos,
pero bueno, voy a hablar de los conceptos que hay de controlabilidad. Vamos a decir que mi ecuación es aproximadamente controlable en el tiempo t si para todos los datos que yo ponga, y0 e y1 en L2 de 0 pi y todo epsilon positivo, existe un control haga que me lleva a mi solución a una vecindad de radio epsilon de y1. O sea, es la imagen que tengo acá. Tengo que la solución y, que depende de mi control haga y del tiempo t, es muy cercana a este objetivo y1. Se puede ver también esta noción de controlabilidad aproximada definiendo el conjunto de estados alcanzables al tiempo t. Son las soluciones de mi ecuación del calor en el tiempo t mayúscula que dependen de mi control haga cuando yo pongo el control en L2 de 0t por omeguita pequeño. Si este conjunto es denso en L2 de 0 pi, diremos que la solución, que la ecuación es aproximadamente controlable. ¿Sí? Esa es una de las nociones de control que se utilizarán. Baja, ¿sí? Tenemos una noción más fuerte, que es decir, quiero llegar precisamente a un dato que es el 0 y es cuando la ecuación está estable. Si yo no hago nada, la solución se queda en 0. Si yo llego a 0, 0 es un punto estable y ahí me quedo. Y eso se llama controlabilidad a 0. Es decir, si existe un control de manera que en el tiempo t mayúscula la solución valga exactamente 0. Esta es otra noción de controlabilidad. Y hay otra noción que veremos que para la ecuación del calor no es apropiada, pero en otras ecuaciones sí, y es la controlabilidad exacta. ¿Esto qué es? Es si para cada par de datos y0 y y1 en L2 de 0 pi, existe un control que me lleve al tiempo t a la solución exactamente en y1. Anteriormente habíamos llegado en una vecindad de radio epsilon de y1 y aquí yo llego exactamente a y1. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta que vamos a hacer sobre la ecuación del calor es si dados dos datos en L2 de 0 pi, hay control exacto. Mi pregunta es si puedo controlar exactamente la ecuación del calor. Bueno, la respuesta es que en general no. O sea, para todo dato y0 y para todo dato y1 no existe un control haga que me lleve exactamente a y1. ¿Por qué es esto? Bueno, la ecuación del calor tiene una propiedad que se llama efecto regularizante, y es que a partir de datos iniciales muy malos, yo obtengo soluciones muy regulares. Vamos a ver qué sucede cuando yo controlo en toda mi región donde está definida la ecuación, que es el intervalo 0 pi. Y voy a estudiar el conjunto de estados alcanzables desde 0. Lo pongo aquí en rojo. No estoy partiendo de cualquier dato inicial, estoy partiendo de 0. ¿Sí? Entonces, voy a escribir las soluciones al tiempo
T mayúscula de mi ecuación del calor que parte del cero y donde yo estoy poniendo un control haga en todo el intervalo 0pi. Aquí ya no tengo esta pequeña región omega pequeño, sino en toda mi dominio espacial estoy metiendo un control, ¿sí? Bueno, voy a escribir la solución. Entonces, desde, no sé, a lo mejor algún cálculo, algunas ecuaciones, algún curso de ecuaciones, vimos las series de Fourier, donde expresamos funciones en L2, en principio, en términos de senos de kx, porque estamos en el intervalo 0pi y tengo condiciones Dirichlet en la frontera. Entonces, yo puedo escribir a mi solución y en el tiempo t mayúscula como una serie en senos de kx. Como el dato inicial es 0, esta solución es por fórmula de variación de las constantes y con el seno aquí, va a ser esta integral, ¿sí? O sea, vamos a tener un término que depende del, o sea, lo estoy integrando respecto al tiempo y está multiplicado por el seno de kx. Y quien es hk que aparece aquí, pues va a ser la integral h, que es haga acá, es la integral de 0 a pi de haga, seno de kx, son los coeficientes de Fourier de la h. ¿Sí? Bueno, entonces, si trabajamos un poquito, nos damos cuenta que esta yt de h se escribe como estas exponenciales en t mayúscula y después ya tengo la exponen, aquí integro respecto al tiempo a haga sub k de t con la exponencial de k cuadrada t. Esto viene porque k cuadrada es valor propio de menos laplaciano en el intervalo 0pi, y de esta manera yo puedo ver quién es yk, cada coeficiente de Fourier, evaluado en t mayúscula. Entonces yo estudio esta norma y me queda que es menor o igual que mi coeficiente de Fourier de haga y está multiplicado por 1 entre 2 por k cuadrada. ¿Eso qué me dice? Me dice en particular que la serie, si h haga está en L2, lo que voy a tener es que capa cuadrada por yk de t mayúscula al cuadrado, esta serie es convergente. Y esta es una forma de decir que y en t mayúscula, que depende de mi control haga, está en haga 1, 0 de 0pi. O sea, es más regular. Ya cambié de L2 a haga 1, 0. Bueno, se puede trabajar más y ver que hay más regularidad. Entonces, vamos a ver cómo sería el control a 0 cuando yo controlo en 0pi. Ese es el único caso en que puedo garantizar el control a 0 para de esta manera, ¿sí? O sea, muy fácilmente. Lo que voy a hacer es tomar una función de corte, eta de t, que va a valer 1 en t igual a 0 y va a valer 0 en t mayúscula, en gran T. Y que sea
pues por lo menos de clase C1. Eso siempre lo puedo construir. Y ahora, dado un dato inicial y0 en L2, yo considero la solución Z, cuyo segundo miembro es 0, no tengo un término fuente, pero tiene mi dato inicial y0. ¿Qué hago después? Pues defino y de xt, que sea esta función de corte, la que había puesto antes, esta que vale 0, 1 en 0 y 0 en t, que multiplique a mi z solución de esta ecuación, ¿sí? Entonces, defino y de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí está, falta un espacio, pero tenemos que y en 0 es y0 porque está multiplicado por 1, eta de t vale 1 en t igual a 0, y automáticamente y en t mayúscula vale 0. ¿Por qué? Porque eta de t mayúscula es 0. ¿Y qué ecuación resuelve? Bueno, pues resuelve la ecuación del calor con un término fuente. El dato inicial es 0, sus condiciones de frontera son 0. ¿Y quién es Haga? Bueno, Haga va a ser eta prima por z. Y con ese valor yo ya logré controlar a 0, ¿sí? Pero ¿eso qué es? Es cuando estoy poniendo el control en todo el intervalo 0pi. Y en general, pues no es lo que pedimos. En general, como puse en las primeras imágenes, yo quiero controlar con soporte en un pequeño conjunto omega, que no es todo 0pi. Entonces ahí es donde se complican las cosas. Bueno, hay una técnica, bueno, no es una técnica, hay una desigualdad que si logramos demostrar esa desigualdad, podemos probar el control a 0 de la ecuación. La voy a mencionar porque en algún momento vamos a probar una desigualdad de este tipo, pero usando una técnica que tiene que ver con esto del problema de momentos, ¿sí? Entonces, lo que se usa mucho en control es este resultado, y es, si tomamos el sistema adjunto de la ecuación del calor, que es muy parecida a la ecuación del calor original, simplemente va para atrás en el tiempo. Aquí tengo un signo más, que en la ecuación del calor es menos, ¿sí? Nada más que tenemos un dato que en tiempo, el dato inicial en vez de estar en 0, está en t mayúscula, ¿sí? Entonces, esta ecuación va hacia atrás en el tiempo, va de t mayúscula a 0 y tiene también un dato en L2. Pues se puede ver, hay varias técnicas para demostrarlo, no me voy a meter en esta parte, que la ecuación del calor original va a ser controlable a 0, sí, solo si yo puedo demostrar esta desigualdad para el sistema adjunto. ¿Qué dice esta desigualdad? Dice que mi solución al tiempo t igual a 0, en realidad ya transcurrió un tiempo t mayúscula, porque esta ecuación va de t mayúscula hacia 0, ¿sí? Si la norma al cuadrado de mi solución está acotada por la norma de mi solución en tiempo y en espacio, pero localizada
sobre pequeño omega, ¿sí? Esto se llama una desigualdad de observabilidad. Estoy observando la solución en cero con la solución en pequeño omega, eso sí, a lo largo de todo el tiempo, del integral de 0 a t. Y esta constante es para todo dato inicial, no depende del dato vt, ¿sí? Bueno, voy a dar la forma más sencilla de por qué esto me da una controlabilidad a cero, y es que yo puedo definir un operador de esta manera, un operador sobre las soluciones o los datos iniciales de la solución del sistema adjunto, ¿sí? Y cuando yo defino este funcional, aquí aparece un término que aparecía en la desigualdad de observabilidad, es este término que aparece en la desigualdad de observabilidad, y va a aparecer este término, pero sin cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos este otro término. Entonces, si yo tengo la desigualdad de observabilidad, se puede ver que hay un mínimo de este funcional. Tiene un poco de truco ver esto, pero se puede ver en un espacio adecuado que hay un mínimo, y que si yo tomo como control haga esta V Chapeu sobre pequeño omega, donde V Chapeu es la solución de mi sistema adjunto, con ese dato inicial que es el minimizador de este funcional, obtengo que y en t es igual a 0. Entonces, basta demostrar esa desigualdad de observabilidad para construir un control. Bueno, digo basta porque las técnicas para demostrar esta desigualdad de observabilidad son complicadas. La más útil en general se conoce como desigualdad de Carleman y no es la que vamos a utilizar en este mini curso. Alguna vez voy a demostrar una desigualdad de observabilidad a lo largo del mini curso, y por eso es importante ponerlo. Ahora, hay otra forma de plantearnos, por lo menos en cierto contexto, para resolver un problema de control. Y eso es justamente lo que vamos a definir como un problema de momentos. Entonces, pasamos ya a lo que va a ser el núcleo central del minicurso. Entonces, el método de momentos. ¿Qué es esto? Bueno, volvemos a la ecuación del calor que teníamos originalmente y voy a meter, en vez de haga como control, voy a meter aquí una f de x por u de t, ¿sí? Cambié la notación, ahora es que en vez de omega t, no lo vi hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, es la misma ecuación. Tengo condiciones Dirichlet homogéneas en la frontera y tengo un dato inicial. F en particular puede ser la función característica del conjunto pequeño omega, pero puede ser otra cosa. Vamos a ponerlo en general. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues dada una F distinta de 0, yo busco ahora el control va a ser U, ¿sí? En L2 de 0t, de manera que y en t mayúscula sea igual a 0. Ese es mi objetivo, el control a 0 de la ecuación del calor. Bueno, volvemos a
series de Fourier. Ahora vamos a repetir lo que es base de Riesz. Voy a regresar a toda la parte de análisis funcional. Por ahora, créanme que la familia seno de Kx es una base de L2 de 0pi, y eso quiere decir que dada cualquier función en este espacio, yo voy a poder escribir a la función como una serie de unos coeficientes que dependen de K por seno de Kx, ¿sí? Bueno, ¿quiénes estos coeficientes? Pues son lo que se llama coeficientes de Fourier de la función G, y es simplemente, bueno, aquí con una constante para normalizar, pero es la integral de 0 a pi de estos elementos de la base, que es seno de Kx por G de X de X, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir de esa manera cualquier función en L2. ¿Cómo puedo escribir entonces a la solución de la ecuación del calor? Bueno, me fijo en abstracto en la serie de Fourier de Y, y aquí en vez de tener una constante, tengo una función que depende del tiempo. Y sabemos que este término fuente f de x sí se escribe con su correspondiente serie de Fourier. Aquí fk es la integral de 0 a pi de fk, seno de kx por una constante, y0, que también depende de x, lo escribo de esta manera, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues si yo meto esta serie, la meto aquí, pues tenemos que justamente seno de kx, cuando yo derivo dos veces, me da k cuadrada seno de kx, ¿sí? Entonces, ¿qué está satisfaciendo los coeficientes de mi serie de Fourier? Pues están satisfaciendo esta ecuación con series, ¿sí? Donde aquí tengo derivada temporal de yk más k cuadrada yk en t por el seno de kx. Y eso va a ser igual, pues, a lo que teníamos del lado derecho. Tenía mi f que estaba escrita también en su serie de Fourier, y esto va multiplicado por u de t. Entonces, como seno de kx es una familia ortonormal, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo hago el producto interior en L2, esto es el producto interior en L2, estoy integrando de 0 a pi, este producto va a ser 0 cuando J es distinto de kappa, ¿sí? Y cuando K es igual a J, esa integral vale 1, ¿sí? Entonces, ¿qué satisface cada y kappa? Pues va a satisfacer una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Entonces, si yo multiplico por seno de jx, bueno, hago el producto interno en 0pi de toda la ecuación, pues solamente me sobreviven los términos donde kappa es igual a j, ¿sí? Entonces tengo una ecuación diferencial ordinaria con un dato inicial yj0, ¿sí? Y la solución de esta ecuación 2 la puedo escribir explícitamente. Ahí entran
las exponenciales. ¿Y qué tengo? Que YJ en T va a ser E a la menos J cuadrado T Y0J más esta integral donde aparece el control UDS. ¿Sí? Esta fórmula se obtiene muy fácilmente de esta ecuación diferencial 2. Bueno, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos que y en t grande sea 0. Eso quiere decir que necesito que todos los coeficientes de Fourier de y en t mayúscula sean 0. O sea, necesito esta parte igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que busco que 0 sea igual a esto, porque esta es la expresión de mi solución. Recordemos que YJ en T es esto, ¿sí? Yo busco que eso sea 0, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, si FJ no es 0, pues yo puedo dividir. ¿Y qué obtengo? Obtengo que menos la integral de 0 a t del exponencial de menos j cuadrada en t menos s por uds es igual a estos valores que son fijos, ¿sí? Para cada j, y0j está dado, para cada j, fj está dado, porque son los coeficientes de Fourier de y0, de x y f de x. Y eso quiere decir que yo busco, aquí puedo hacer un cambio de variable y busco una u tilde que me resuelva la integral de 0 a t de e a la menos j cuadrada s u tilde de s igual a cj. Cj es este valor que ya es conocido. Bueno, a esta expresión, esta que tengo aquí en el cuadro azul, se le conoce como un problema de momentos. Entonces, el objetivo que vamos a tener, este es uno de los problemas que vamos a intentar resolver, pero quise poner el ejemplo con la ecuación del calor, es dada una familia CJ, intentar resolver este tipo de problemas. ¿Qué voy a buscar? Bueno, lo que voy a buscar es una familia, ¿sí? Le voy a llamar P sub K, de manera que cuando yo integre a P sub K multiplicado por E a la menos J cuadrada T, obtenga la delta de Kronecker. Aquí la delta de Kronecker vale 1 si J es igual a kappa y va a ser 0 si J no es igual a kappa. ¿Por qué con esto puedo resolver este tipo de problema? Bueno, si yo consigo esta familia PK de T, voy a tener que U tilde de T igual a CK, estas Cs que yo tengo dadas, por PK de T, son una solución de mi problema, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo pongo U tilde de T igual a esta serie, multiplico en el intervalo 0t por e a la menos j cuadrada t, son ortonormales, o sea, me dan esta delta de Kronecker, con lo cual estos productos, pues lo único que valen es CJ, ¿sí? Van a valer 0 cuando J y K
sean distintos y va a valer CJ cuando K y J sean el mismo, ¿sí? Entonces, esta es una manera de resolver nuestro problema. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, yo había pedido que U tilde estuviese en L2 de 0T. Entonces, necesito una familia que satisfaga esto, pero que cuando yo elevo al cuadrado e integro de 0 a t, eso sea finito, ¿sí? Entonces, además necesito que esta pk de t me dé una función U tilde que pertenezca a L2 de 0T. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora. Voy a seguir con las bases de análisis que necesitamos para resolver, encontrar esta familia. Luz, Sí, ¿puedo preguntar? sí, claro. En el slide 18, bueno, 18, 19, no lo sé, porque la F tú la das, por ejemplo, la característica, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces Sí, en el slide necesitas que las FJ sean distintas de 0, sí, ¿no? sí. Pero puede pasar que, o sea, tienes que elegir a priori que la FJ sea distinta de 0, ¿no? Porque Exacto, aquí está puesto. Aquí, si FJ es distinto de 0, puedo resolverlo. O sí, puedo intentar resolverlo, si no, sí, no. claro. Entonces, si intentas hacer con un FJ que sea 0, no puedes controlar aquel... Aquel Este, momento, ese momento justamente no, vale, no lo perfecto. puedo Sí, controlar. esa era la duda. O sea, sí, a priori, Sí, entonces tienes que saber que vas a elegir apropiadamente la FJ, ¿no? exactamente. O sea, tienes que elegir FJ para que FJ no sea 0. Ah, Ninguna puede ser 0. vale, ¿Sí? perfecto. Si no, el problema es que vas a tener ahí un modo que no puedes controlar. ¿Sí? Vale, vale, perfecto. En fin, Gracias. se tienen resultados parciales, digamos, en ese caso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a pasar a los resultados de análisis que vamos a necesitar. Aquí ya voy a empezar a demostrar cosas. Vamos a ver nociones de análisis. Para muchos de ustedes son conocidas y se pueden dormir, pueden ir por un café. Para los más jóvenes, muchos no van a conocer todas estas nociones. Entonces vamos a entrar en esta parte ya más centrado en lo que va a ser el curso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a estar trabajando en un espacio de Hilbert-Haga. Por ahora va a ser indistinto si estamos sobre los reales o sobre los complejos, sobre el campo real o los complejos. Y en adelante, si no digo algo distinto, voy a denotar por capa el campo. Voy a denotar por este corchete el producto interno en mi espacio de Hilbert y la norma de un elemento en mi espacio al cuadrado, pues va a ser simplemente la inducida por el producto interior. Bueno, vamos a decir que una familia tiene, voy a considerar familias en mi espacio de Hilbert. Entonces, vamos a decir que la familia es completa, esta familia Fiene es completa si mi espacio de Hilbert es la cerradura del espacio vectorial generado por estas phi sub n. Cuando hablo del span de phi sub n, estoy hablando de combinaciones lineales finitas siempre, ¿sí? O sea, son combinaciones lineales finitas, no tiene que ser n fija, es cualquier número natural, pero lo que estoy diciendo cuando hablo del span son combinaciones lineales finitas, ¿sí?
con los alfas en el campo. Bueno, vamos a decir que la familia es una base si para cada elemento de mi espacio de Hilbert existe una familia de índices. O sea, en principio esto no tiene que ser en un alfa, o sea, no tiene que ser numerable todo, pero lo que estoy diciendo es que los índices sí pertenecen a un conjunto a lo más numerable, de manera que cualquier elemento del espacio lo voy a poder escribir como unos coeficientes, que son el producto interior de Schiss con phi alfa, con phi alfa. O sea, es una serie normalmente esto sería una serie de Fourier si estudiamos, por ejemplo, con los senos de X, como en el ejemplo anterior, ¿no? Estamos aquí, los phi alfas eran seno de KX. Bueno, si el espacio es separable, que ya sabemos que hay espacios de Hilbert que no son separables, pues es cuando la familia phi alfa es numerable. O sea, vamos a hablar de base, no una base como espacio vectorial, no en el sentido de combinaciones lineales finitas, sino de series. En realidad es lo que estamos diciendo. Bueno, ya voy a estar tomando una familia con índices en los naturales, o sea, ya estamos hablando de algo a lo sumo numerable. Entonces vamos a empezar a hablar de ciertos conceptos. Este concepto yo creo que lo introdujeron Avdonin e Ivanov en su libro, está en la bibliografía, no sé el nombre, pero nos va a decir que la familia es débilmente, linealmente independiente, o sea, hay una cuestión débil. Sí, ¿qué sucede? Si no existe ninguna familia de coeficientes en L2 pequeño, o sea, con coeficientes de cuadrado sumable, que no sean cero, de manera que AJ por F phi J, si esto no converge a cero, ¿sí? Si esta serie converge a cero, o sea, si esta serie converge a cero débilmente, para todos los Fs que al hacer el producto interior con phi j y tomarlo al cuadrado, sean sumables, ¿sí? En particular, esto me dice que si esta serie es finita para todo f en Haga, entonces la serie AN phi n va a ser única, o sea, hay un concepto de unicidad en sentido débil, en sentido fraco, ¿sí? Esto no es una serie en sentido fuerte, en la norma fuerte del espacio de Hilbert, ¿sí? O sea, lo que me dice es que si esta serie es igual a cero en sentido débil, AN es igual a cero. Esto va a aparecer más adelante, vamos a repetirlo. En general, vamos a decir que una familia es minimal, ¿sí? Si cuando yo quito un elemento, este elemento no está en la cerradura del espacio vectorial generado por todos los demás elementos. Aquí estoy tomando J distinto de N, ¿sí? Y entonces va a ser minimal si phi n no está en ese espacio vectorial, en la cerradura de ese espacio vectorial. Bueno, y dado una familia, vamos a decir que otra familia F tilde, que son los psi-n's, es biortonormal a mi familia F inicial si cuando yo hago el producto interior obtengo una delta de Kronecker. O sea, esta familia
F es biortonormal a F tilde si el producto interior de phi j con psi j, psi i con psi j es delta ij. Cuando tengo, por ejemplo, phi j, una familia ortonormal, como en el caso de seno de kx en el intervalo 0 pi, pues la misma familia es biortonormal de ella misma. O sea, la integral de 0 a pi de seno de kx por seno de jx va a ser 1 si k y j son iguales y va a ser 0 si k y j son distintos. Ese es un ejemplo de una familia biortonormal de sí misma, ¿sí? Ahora, hay otras familias, y eso es mucho lo que vamos a estar trabajando, es la construcción de estas familias biortonormales. Ese es el objetivo, como decíamos en el problema de momentos. En el caso del calor, ¿qué queríamos hacer? Conseguir una familia biortonormal a la exponencial de menos n cuadrado t. Ese es el objetivo para resolver el problema de momentos. Bueno, ¿qué sabemos? Pues vamos a empezar a tener resultados para este tipo de familias. Y tenemos el siguiente. La familia es minimal, o sea, si yo quito un elemento, ese ya no está en el espacio generado por todos los demás, en la cerradura de ese espacio. Sí y solo si existe un sistema F tilde biortonormal a F. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo. Entonces, tengo que ver que si la familia es minimal, existe un sistema biortonormal a F. Entonces vamos a suponer que F es minimal y tenemos el teorema de Hambana que nos va a decir que existe un elemento del dual de manera que phi mayúscula n evaluada en phi sub n es igual a 1 y phi sub n de f va a ser igual a 0 para todo f que esté en la cerradura de las combinaciones lineales finitas de los phi sub j. ¿Por qué? Pues porque esto es convexo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir a psi sub n como el elemento de Haga que me da el teorema de representación de Riesz, ¿sí? O sea, el teorema de representación de Riesz me dice que dado un elemento del dual, siempre encuentro un elemento en el espacio, de manera que cuando yo evalúo a mi elemento del dual en F, es lo mismo que el producto interno de F con mi elemento del espacio de Hilbert que yo encontré. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué vamos a tener? Que justamente la familia dada por estos psienes, ¿quiénes eran esos psienes? Los representantes de estos elementos del dual que cumplen phi mayúscula n de phi sub n igual a 1 y en todo caso igual a 0, ese es el sistema biortonormal AF que estábamos buscando. ¿Sí? Bueno, va el siguiente. Ahora vamos a suponer que tengo esta familia biortonormal. Ahora tenemos que demostrar que la familia es minimal. Entonces, voy a suponer que existe un elemento en la familia que sí está en el span de todos los elementos que no son él, ¿sí? En la cerradura de ese espacio. Entonces,
¿qué quiere decir? Bueno, pues va a existir un elemento que voy a construir una sucesión, ¿sí? Entonces, como phi n0 está en la cerradura del espacio vectorial generado por todas las phi j con j distinto de n0, pues voy a escribir una sucesión de elementos de esos espacios que en el límite valga phi n0, porque estoy en esta cerradura. Y cada VM está en el espacio vectorial generado por estos phi j con j distinto de n0. Pero tenemos a la familia biortonormal. Entonces, ¿qué me dice? Esto, VM, es una combinación lineal finita de los phi j. Ninguno de ellos es n0. Entonces, cuando yo multiplico por mi elemento psi n0 biortogonal a todos los demás, me da 0. ¿Y qué pasa en el límite? Pues hay una convergencia débil y la convergencia, bueno, de hecho hay una convergencia fuerte, pero hay una convergencia débil, entonces este producto interior tiene que ser 0. Entonces me está diciendo que psi n0 es ortogonal a phi n0 y eso es una contradicción. Entonces, tenemos que tener que la familia es minimal. Bueno, más definiciones. Entonces, vamos a decir que una familia phi n es una base de RIS de un espacio. Aquí pongo V para decir, o sea, a lo mejor no es en todo haga, ¿sí? Simplemente tomo el espacio vectorial generado por la familia y tomo la cerradura de ese espacio y ese va a ser V, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta familia es una base de RIS de V si existen dos cosas. Un funcional T, una función T que vaya de V en V, un mapeo que vaya de V en V, acotado e invertible, con inversa continua, un isomorfismo, ¿sí? Y tengo una base ortonormal, o sea, es así en el sentido de base que les dije antes, pero ortonormal, de manera que la imagen de cada elemento de la base sea phi n. Y eso es lo que para mí es una base de RIS. Entonces, siempre que hablemos de base de RIS, atrás hay esta base ortonormal y esta función T que se le va a llamar el ortonormalizador de phi n, ¿sí? De mi base de RIS. Y vamos a decir, es otra definición, que una familia es minimal uniforme, ¿sí? Si existe una familia ortonormal, o sea, ya sabemos que existe una familia ortonormal, si es minimal, que esté uniformemente acotada. O sea, la que está uniformemente acotada es la familia ortonormal a mi familia minimal, ¿sí? Me parece un poco extraño porque el minimal uniforme, lo uniforme es sobre la familia ortonormal, no sobre la familia original, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos este resultado que va a ser, lo vamos a usar mucho, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que si hagas un espacio de Hilbert y tengo una familia y V es justamente la cerradura del espacio vectorial generado por los elementos de la familia, vamos a tener una cadena de implicaciones entre las siguientes cosas. Primero,
F es base de Riesz de V, va a implicar que F es minimal uniforme. Si F es minimal uniforme, vamos a tener que F es minimal. Y si F es minimal, vamos a tener que F es débilmente linealmente independientes. Entonces, voy a pasar a la demostración de esto. Entonces, tenemos que ver que si F es una base de Riesz, entonces F es minimal uniforme. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el ortogonalizador y vamos a ir pasando. Esto va a servir en otro teorema que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí sí hay que concentrarse un poquito, ¿sí? Si yo tengo mi base de Riesz, por definición de base de Riesz, existe una base ortonormal y un ortogonalizador que me manda a V en V y tengo que la imagen de cada elemento de mi base ortonormal es φn. Eso es definición de base de Riesz. Ahora, voy a definir un funcional, un elemento de B', ¿sí? ¿Qué va a ser quién? Pues lambda n me va a mandar a cada elemento de V a los complejos. Acuérdense que estamos en los reales o en los complejos, pero voy a suponer que estoy en los complejos. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues a cada phi de V lo va a mandar al producto interior de t a la menos 1 de phi, ¿sí? Con los elementos en de esta base ortonormal, ¿sí? Bueno, eso está bien definido, ¿sí? Porque T es un isomorfismo, es lineal, es continuo, la inversa existe. Este producto interior, o sea, esto claramente va a ser lineal porque T a la menos 1 es lineal. Como estoy multiplicando por N está fijo, eso va a seguir siendo lineal. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que tanto tenemos que lambda n de phi, el módulo de lambda n de phi es el módulo de t a la menos 1 de phi producto escalar con en, y eso tenemos la desigualdad que nos dice que va a ser menor o igual que t a la menos 1 de phi por la norma de n, pero en es de norma 1, es ortonormal, ¿sí? Entonces esto me queda menor o igual que la norma de t a la menos 1 como operador por la norma de phi, y entonces tengo que lambda n en norma en el espacio dual es menor o igual que la norma de t a la menos 1, ¿sí? Bueno, tenemos que ver que es minimal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo lambda n de phi n? Bueno, pues aplico mi reglita, ¿sí? Y tengo que lambda n de phi n, porque t de n es igual a phi n. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues esto es en realidad n, producto interior con n. Recordemos esto, la imagen de n es phi n. Entonces, t a la menos 1 de phi n es en. Entonces, cuando yo aplico lambda n de phi n, eso me da 1. Y cuando yo aplico lambda n de phi m, pues me da 0, porque sabemos que en es ortonormal. Entonces tenemos que esto da 0 cuando m es distinto de n, ¿sí? Bueno, por el teorema de representación de Riesz, o sea, ya vimos que lambda n es lineal y continua, pues va a existir para cada n un representante en mi espacio de Hilbert, bueno, que es este V, ¿sí?
Y eso dice que lambda n de phi es el producto interior de phi con psi n. Bueno, pues por construcción, esta familia psi n, que es f tilde, es una familia biortogonal a f. Aquí está, ¿verdad? Así lo estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, como estoy representando a lambda n con psi n, entonces voy a tener esta biortogonalidad y además, pues siempre estoy acotada, para cada n esto está acotado por la norma de t a la menos 1. Entonces, recordemos que era una familia minimal uniforme si su familia biortogonal está acotada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una cota para esta familia. Entonces, ya vimos que ser una base de RIS implica que F es minimal uniforme. Bueno, el resultado que vimos antes nos decía que B implica C. Ahora vamos a ver que C implica D. A ver. C implica D, es decir, que si F es minimal, F es débilmente, linealmente independiente. Entonces vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, ¿cómo se demuestra? Bueno, pues se va a ver por contradicción. Entonces vamos a tener una familia minimal y vamos a suponer que no es débilmente linealmente independiente. Entonces, si no es débilmente linealmente independiente, va a existir una familia, una sucesión AN en las sucesiones de cuadrado sumable, AN no cero, de manera que para cualquier F en V cuya serie de coeficientes, digamos, de Fourier al cuadrado sea convergente, se tiene que esta serie AN, producto interior de F con phi n, sea igual a 0. Y AN es distinta de 0, eso estamos suponiendo. Bueno, lo que voy a hacer es tomar una familia biortogonal AF, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que si M por phi n, ese producto interior, es la delta de Kronecker. Recordemos que son biortogonales entre ellas. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto va a ser 0 cuando M es distinto de N y va a ser 1 cuando N es igual a 1, ¿sí? Entonces, esta serie siempre va a ser de cuadrado sumable. De hecho, va a valer 1 porque el único término que aparece ahí es psi n por phi n, el producto interior de psi n con phi n, ¿sí? Bueno, entonces ahora me voy a fijar, es esta que está satisfaciendo, satisface esto que está aquí, ¿sí? Es mi psi m, es de manera que esta serie siempre es finita, ¿sí? Y voy a tomar entonces la serie de n igual a 1 hasta infinito de AN psi m phi n. O sea, voy a tomar esto. Ahora me fijo, corto hasta n mayúscula, ¿verdad? Aquí esta n está mal, esto no existe. Olvídenlo, no existe. Tengo la serie desde n igual a 1 hasta n mayúscula de AN del producto interior de psi m con phi, es phi n, por eso está esta de aquí, o sea, es este coeficiente. Eso va a valer, ¿quién? Pues va a valer a m porque tenemos esto, ¿sí? Estos son ortonormales. Ahora, si n es mayor que m, ¿qué sabemos? Estamos diciendo que esta sumatoria es 0. Entonces, eso implica que AM es igual a 0, con lo cual
la sucesión no era de elementos distintos de cero, o por lo menos había, no, todos tienen que ser cero, no hay manera de que sean distintas de cero, entonces llegamos al resultado que estábamos buscando, y es que esta F es débilmente linealmente independiente. Muy bien. Bueno, hoy voy a ver únicamente un teorema más, que es este teorema de Bari, que es muy, muy importante. Voy a intentar ir lento porque eso de no poder escribir y no poder verlos, no sé dónde va las cosas. Bueno, este resultado lo vamos a usar muchas veces y es un resultado muy importante. Es el teorema de Bari. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuevamente Haga un espacio de Hilbert, tenemos una familia de elementos de Haga y V es nuevamente la cerradura del espacio vectorial generado por los phi-j. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues si esta familia F es una base de RIS de V y T es el ortogonalizador que cumple que T de N es igual a phi n, entonces el sistema ortonormal, o sea, la familia que ya habíamos visto que existía porque tenemos una base de RIS, entonces tenemos un sistema ortonormal psi m, también es una base de RIS. Y este resultado es muy importante porque más adelante vamos a estar utilizando la base de RIS original o la base de RIS, que es la base ortonormal, a la original, ¿sí? O sea, vamos a pasar de mi base ortonormal EN a la base de RIS phi n a la base de RIS psi n. Vamos a ir de unas a otras. Entonces, este resultado es muy importante por esta razón. Y de hecho tenemos que psi n lo puedo escribir como la imagen inversa de phi n y es el operador adjunto de t a la menos 1 por t a la menos 1 de phi n. Además, vamos a tener que si f es una base de RIS, eso es sí y solo sí para toda sucesión finita de coeficientes, existen una m minúscula y una m mayúscula que cuando yo tomo sumas finitas de los coeficientes al cuadrado por m minúscula, me va a acotar a la norma de esta combinación lineal finita de los elementos de la base de RIS al cuadrado, y va a ser a la vez menor o igual que la suma de los coeficientes al cuadrado. Son sumas finitas siempre, ¿no? Por m. Bueno. Además, si n es el sistema biortogonal asociado a f, entonces cualquier elemento f de v lo voy a poder escribir como, o sea, a ver, normalmente las series de Fourier, ¿qué tenemos? Tenemos con senos. En vez de f con la serie de, con los elementos con senos de kx, hacemos ese producto interior y luego por phi n. Pero claro, seno de kx es una base ortonormal, ella. O sea, ella misma es una base ortonormal de L2, por ejemplo. Aquí lo que vamos a poder hacer es escribir los coeficientes de Fourier con una de las bases y eso va a estar enfrente de la base biortogonal, ¿sí? O bien tomamos la base de RIS original, hago el producto interior y eso va a ser el coeficiente, lo equivalente al coeficiente de Fourier cuando quiero escribir con la base psi n.
¿Sí? Sí se dan cuenta de este cambio, ¿no? O sea, aquí no estamos como en el caso de los senos, que aquí aparece seno de NX, seno de NX, sino que aquí entra la ortonormal a la familia Fiene y aquí entra la, digamos, biortonormal a la familia Ciene. Y estas dos expresiones se van a utilizar adelante, de ahora en adelante. O sea, va a haber veces, dependiendo del problema que estemos trabajando, pues a veces vamos a escribir de una manera o escribir de la otra. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, pues vamos a ver la demostración. Espero que se entienda así en Zoom. Es más difícil. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que si F es base de RIS, pues va a haber un sistema ortonormal. Este sistema ortonormal que satisface para todo phi en V. Bueno, pues, porque así lo construimos, ¿se acuerdan? Así construimos la familia, el biortonormal. Pues vamos a tener que el producto interior de T a la menos 1 de phi con mi base ortonormal, esta es la base ortonormal que me genera la otra, pues ¿quién va a ser? Pues va a ser phi por psi n, y eso me dice que mi base ortonormal está en el dominio del adjunto de T a la menos 1, ¿sí? Ahora, sabemos que n es T a la menos 1 de phi n. Entonces simplemente pongo aquí de esta identidad de esto, por definición de adjunto, pues es esto, ¿verdad? Es esto de acá. Esto, por definición de adjunto, es esto, ¿sí? Ahora, ¿quién es n? Es T a la menos 1 de phi n, ¿sí? Y entonces me dice que este producto es phi por el operador adjunto de T a la menos 1 por T a la menos 1 de phi n, ¿sí? Pero teníamos esta identidad de antes. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el producto interior de phi con psi n es igual al producto interior de phi con el operador adjunto de T a la menos 1 con T a la menos 1 de phi n. Eso me está diciendo que psi n, mi ortonormal, es exactamente este término, que era lo que queríamos, ¿sí? Y también me dice que el operador adjunto de T a la menos 1 en EN es psi n. Como T a la menos 1, por definición de base de RIS, es un isomorfismo, pues entonces el adjunto también lo es. ¿Y qué hemos visto? Pues tengo un isomorfismo que me manda a una base ortonormal en la familia psi n. Y por tanto, psi n es una base de RIS. Ahora, la ida, ¿no? Teníamos en B, en el inciso B había un sí, solo sí. Entonces, tengo que ver estas cotas. Entonces, tengo F y EN una base ortonormal y T es el ortonormalizador. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues simplemente calculando la norma de este elemento de esta combinación lineal CJ por EJ al cuadrado, pues es el producto interior de los elementos de la sumatoria. Como los CJs son ortonormales, es una base ortonormal, esto pues no es más que la suma de los coeficientes al cuadrado, ¿sí? Porque se me van a cancelar todos los productos que sean EK con EJ. Entonces, nada más
sobreviven los coeficientes al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues yo eso lo puedo multiplicar por t a la menos 1, ¿sí? Al cuadrado, 1 entre t a la menos 1 al cuadrado, y eso pues es simplemente lo que tiene que ser. Pero ¿quién es EJ? EJ es t a la menos 1 de phi j. Entonces, esta cosa de aquí, ¿sí? Esto es exactamente igual que esto. No hice nada más que decir quién era EJ, ¿sí? Entonces, al decir quién es EJ, obtengo esto. Pero ahora, t a la menos 1 es lineal y continua. Entonces, me sale de la sumatoria primero y luego me sale de la norma con la norma al cuadrado. Y entonces me dice que 1 entre t a la menos 1 al cuadrado de la serie de los coeficientes al cuadrado, la suma de los coeficientes al cuadrado, bueno, pues va a estar acotado por la norma de esta combinación lineal de CJ phi J, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, por otro lado, o sea, esto nos da una de las cotas, ¿verdad? O sea, nos dice que esta m minúscula es 1 entre la norma de t a la menos 1 al cuadrado. Ahora queremos la cota por arriba. Bueno, esto es más fácil porque tienes, de nuevo, phi j. Phi j es la imagen de j, pero t es lineal y es continua. Entonces, sale de la sumatoria, sale con la norma al cuadrado, y luego, ¿quién es esta norma al cuadrado? Pues ya habíamos visto que es justamente la suma de los coeficientes al cuadrado. Entonces me queda la norma de t al cuadrado por la suma de los CJs al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos la otra desigualdad. Entonces tenemos que la m mayúscula es la norma de t al cuadrado. Ahora el regreso. Voy a suponer que tengo estas cotas para la familia phi j. Y n es una base ortonormal de v. Bueno, pues vamos poquito a poquito. Voy a definir una función de que me mande a en a cada phi n, ¿sí? Eso simplemente tengo esta familia phi j que cumple con esto, tengo mi base ortonormal y lo que hago es definir un operador que a cada elemento de la base ortonormal me lo manda a esta familia que cumple con esto, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues como voy a trabajar en el espacio vectorial generado por los CNs, pues puedo extender a T por linealidad a todo el espacio vectorial. Y decíamos que N es una base ortonormal de V, o sea, es una base, quiere decir que las series me generan a todo el espacio, ¿verdad? Entonces lo puedo extender por densidad a todo mi espacio V. Ahora, tengo estas desigualdades, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, pues me dice que T va a estar bien definido porque lo estoy tomando en el span de N, o sea, en solamente combinaciones lineales finitas, y va a ser un operador continuo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo esta cota, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la norma de T en el espacio dual, ¿sí? Bueno, no es dual, es en el lineal de V en V, perdón, aquí hay una equivocación, está acotado por m a la menos 1.
pero además, como tenemos esta otra cota, es invertible. Y t a la menos 1 está acotado, o sea, la norma de t a la menos 1 está acotado por m a la 1/2. Entonces, eso me dice, o sea, ya encontré un isomorfismo T que me manda, ¿no? A n en phi n, y entonces tengo que mi familia es una base de Riesz. Ahora, si f está en V, ¿qué hago? Pues me fijo en t a la menos 1 de f. Esta t que construye aquí. Pues, ¿qué me dice? Pues que t a la menos 1 de f, pues van a ser unos coeficientes n, cn de n, ¿sí? Para tenerlo todo escrito en términos de en. Y ahora aplico mi operador t a f, a t a la menos 1 de f. Entonces tengo que f es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de cn por phi n. ¿Y ahora qué hacemos? Pues multiplicamos esta expresión de f por la familia ortonormal a f, que sabíamos que existía, porque tenemos que ya es una base de Riesz. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues que Cn son justamente los coeficientes que yo había dicho al principio, ¿sí? Es esto, o sea, me dice que Cn en realidad es el producto interior de F con Cn, ¿sí? Y la otra demostración es similar, nada más con multiplicando con phi n. Y bueno, por hoy es lo que les quería contar.